Buenos días a todas y a todos y bienvenidas a este curso de verano que organizamos junto con la Universidad de Extremadura gracias al apoyo de AXCIS, de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, a la colaboración del Alto Comisionado de la Agenda 2030 y al Ayuntamiento de Guadalupe, que nos ha acogido aquí, sobre perspectivas y desafíos de la Agenda 2030, igualdad, comunidades sostenibles, instituciones sólidas para el desarrollo, la paz y la consecución de los ODS. Hace un año tenía el honor y el privilegio de presentar ya al doctor Federico Buyolo García en otro curso de verano que organizamos en Yuste, ¿no?, que era el primero de muchos cursos que queremos organizar sobre este tema que creemos esencial, sobre la Agenda 2030, como ha señalado antes el profesor Barrigón, que nos marca una fecha para intentar cumplir esos objetivos. Y la verdad que en ese momento le presentaba como director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana. Ha transcurrido apenas un año, ha habido muchos cambios en España y fue nombrado director general del Alto Comisionado de la Agenda 2030, lo cual nos satisface, nos agrada, nos honra, porque bueno, pues ya el año pasado le presentamos como un gran ponente. Vemos que bueno, pues la implicación con los ODS estaba muy reafirmada entonces, y prueba de ello es el cargo que ostenta ahora mismo como director general del Alto Comisionado de la Agenda 2030. Él es licenciado en Pedagogía, experto universitario en indicadores y estadísticas educativas por la Organización de Estados Iberoamericanos y la UNED, y además también es escritor cuando puede, según hablábamos ayer. Ahora la agenda la tiene un poquito más ocupada, pero quiero destacar dos libros que hemos mencionado en la breve biografía que habéis encontrado en el dossier, como es Humanizar la empresa hacia una nueva forma ética, y otra que ha realizado con varios autores sobre la apuesta por lo público. Él ha titulado su ponencia ¿Qué avances relevantes se han producido en la implementación de la Agenda 2030? Una agenda que lleva muy poquito recorrido, que en mi opinión pues ha empezado bien, inicialmente con muchas críticas por lo ambiciosa que es, pero que creo que todavía tenemos tiempo suficiente para poder llegar a alcanzar esos objetivos. Nos va a hacer ese análisis de lo del camino recorrido y sobre todo de esos retos y hacia dónde tenemos que ir para conseguirlos. Simplemente pues decirte muchísimas gracias por acompañarnos en este curso. Sabes lo importante que es para nosotros contar con vuestro apoyo, con vuestro respaldo, y decirte ya de paso también que nos tenéis a vuestro lado para apoyar en todo lo que podamos a la consecución de estos objetivos. Muchísimas gracias, don Federico, y la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Miguel Ángel, director. Bueno, la verdad es que Miguel Ángel lo decía, el año pasado tuve la oportunidad también de estar en este curso, entonces estábamos en Yuste, y que volver un año después con otro gorro, pero hablar de lo mismo, la verdad es que era importante. De hecho, tengo simple anécdota de que la primera vez que hablé de algo que ha dicho también Juan Carlos, de que efectivamente, si conseguimos el objetivo 17, yo con eso ya me daría satisfecho. Fue la primera vez que lo dije en Yuste. Además, luego he ido diciéndolo por ahí. Dije en Yuste, así que también hemos dado publicidad al tema. Es verdad que este es el camino en el que estamos trabajando y sobre todo en el camino que tenemos que estar haciendo. Entonces, venir un año después con otro gorro, siguiendo haciendo lo mismo y además implementando desde España la Agenda 2030, pues yo creo que es muy de agradecer, y que nos hayáis invitado, pues bueno, pues es una maravilla. Es un doble reto, porque ya viene el año pasado, la presentación ha sido excesiva, y luego tener entre el público, a vosotros, que como decía antes Alex, es decir, ya que vengáis en verano aquí a hacer un curso de Agenda 2030, pues oye, esto ya es muy, muy importante. Y además tener en la primera fila personas a las que admiras y en las que tienes que hablar delante de ellos, ostras, esto no se hace. Esto es un reto mucho más importante para poder hacer y a ver qué contaros. Mirad, hay dos cuestiones que Juan Carlos decía al principio, lo de la educación, la coordinación y la cocreación, ¿no? Y el transitar, que ya solamente el transitar es ya en sí uno de los ejemplos importantes de lo que supone esta Agenda 2030. Y cogiendo también una de las palabras de Manuela, de lo de tejiendo, que es además tiene un libro fabuloso de 1300 mujeres tejiendo la paz, es decir, que es fantástico, y bueno, que luego es un proyecto
proyecto que está trabajando es muy importante. Y bueno, ayer en la cena hablábamos del papel de la ciudadanía global, de cómo construimos esa ciudadanía global, y que hoy verdaderamente la Agenda 2030 es esto, es decir, es tener un relato, es tener un nuevo contrato social global que nos permita a todos trabajar en la misma dirección, con los mismos objetivos, y además teniendo en consideración que este es el camino en el que tenemos que trabajar. El tejer y este transitar va ligado sin duda alguna a lo que también se ha dicho antes aquí, que es el de transformar. Esta es una agenda de transformación. Esto es lo que no podemos perder de vista bajo ningún concepto. Esto es una agenda de transformación. Esto no es un plan estratégico, no es un plan de acción, no es algo de políticas públicas única y exclusivamente, que también se ha comentado antes, que tenemos que hacer desde el Gobierno de Estado, que no vamos a dejar de no hacerlo, pero fundamentalmente es una agenda de transformación, como decía el profesor Barrigón. Este es el gran cambio que supone esta Agenda 2030, esa transformación que tenemos que hacer. Esto no es solamente de llegar a un proceso, es decir, de cómo vamos a llegar en el año 2030 a estos objetivos, sino además también cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a hacer ese transitar y cómo vamos a ir tejiendo las redes para que verdaderamente se produzca esa transformación. Aquí es donde está verdaderamente el cambio y la parte más importante en la cual tenemos que trabajar. Es decir, tenemos que trabajar, por supuesto, en llegar a ese logro, pero fundamentalmente en cómo construimos ese logro, cómo construimos este nuevo modelo social y cómo, además, afrontamos los retos, pero también las oportunidades que supone esta Agenda 2030. Llevo dando charlas sobre Agenda 2030 pues prácticamente desde el día siguiente que se aprobó la Agenda 2030. Y he visto mucho cambio. He visto desde las primeras charlas que hablaba de Agenda 2030 y todo el mundo te miraba así un poco raro, como diciendo, además utilizábamos más el acrónimo de ODS, y entonces era una cosa esto de, bueno, ¿y ODS es qué? Y tal. Sin embargo, es una agenda que ha permeado en la sociedad, muy poco todavía. 13% de la ciudadanía conoce la Agenda 2030. Este es el primero de los grandes retos que tenemos para que verdaderamente la agenda sea esa agenda de transformación. Si solamente el 13% de la ciudadanía conoce la Agenda 2030, difícilmente se puede convertir en una agenda de transformación. Por lo tanto, este es el primer reto que tenemos que afrontar y que tenemos que trabajar para que verdaderamente sea esa oportunidad que necesitamos para lograr la transformación del mundo en que vivimos y la segunda parte de la frase, que nadie quede atrás. Este es el gran cambio que tenemos que hacer y en el que tenemos que trabajar para que esto sea una realidad. Una realidad que parte no solamente de las administraciones públicas, sino que tiene que estar involucrado la sociedad, que tienen que estar involucradas las empresas, que tienen que estar involucrados cualquiera de los ámbitos de la administración y además trabajar en coordinación, tejiendo, como dice Manuela, esas alianzas que permitan verdaderamente trabajar. Alianzas. Ese es el concepto más complicado. Ayer lo comentábamos en la cena, hay un artículo de Daniel Linearity que habla de que se ha globalizado todo, se ha globalizado las empresas, el terrorismo, el narcoterrorismo, los medios de comunicación, la economía, la geopolítica, que además es cambiante por semanas. Hace la semana pasada estábamos hablando de la guerra entre Estados Unidos y China a raíz del 5G. Hoy el cambio geopolítico es Irán, qué va a pasar con Irán y cómo cambia el escenario. Y hace un año era la situación de Siria y el cómo ha reventado los pilares básicos de la construcción de la solidaridad. Pero tenemos Venezuela, hace poco más de 6 meses teníamos Nicaragua, que ya por cierto ya nadie nos acordamos de Nicaragua y sigue estando ahí el problema en Nicaragua, es decir, con lo cual esto va cambiando de una manera muy rápida y por lo tanto requiere que esa globalización que se ha producido en todo se produzca también en la ciudadanía. Generar alianzas se trata fundamentalmente de construir una ciudadanía global, que no tenemos una ciudadanía global. Daniel Linearity hacía este artículo hace poco en El País, decía que tenemos que trabajar en ese ámbito de cómo la ciudadanía se globaliza también y permite verdaderamente esa transformación global que queremos. Porque ya no se trata solamente de medidas a corto plazo, el aquí y el ahora, sino el de cómo generamos verdaderamente ese gran movimiento. Y la Agenda 2030 nos permite tener ese diálogo universal, nos permite tener un lenguaje universal que todos conocemos, que todos trabajamos y que además es interiorizado por cada una de las instituciones, personas, empresas en la que estamos insertos dentro de este ecosistema. Este cambio, esta transformación tiene que ir ligada sin duda alguna al impulso y al liderazgo. El liderazgo tiene que venir con un liderazgo compartido. También se ha dicho anteriormente, esto no va solamente de actuaciones, creo que ha sido Manuela, que no va solamente de actuaciones globales, sino también de actuaciones
situaciones locales. Hoy hay problemas globales que requieren soluciones locales, pero hay problemas locales que requieren soluciones globales. Y ahí mi amigo Pablo Martín Osez, que ha estado trabajando durante mucho tiempo en la Unión de Ciudades Iberoamericanas, desde Madrid, ciudades capitales iberoamericanas, desde Madrid, entiende muy bien de ese trabajo y más luego lo tendréis para oírlo. Yo no podré oírlo, como viene siendo habitual. Siempre salgo huyendo cuando él habla, entonces con lo cual hoy no voy a romper ese rito y también me voy a ir antes de que él hable, así que no voy a poder otra vez escucharlo. Pero esto es importante entender, que ya no es solamente piensa global y actúa localmente, sino que además tenemos que pensar global y actuar local, pero tenemos que pensar global y actuar local. Y generar esas alianzas para que verdaderamente se produzca esta transformación. Esta visión compartida de 193 países el 25 de septiembre de 2015, Manuela también ha hecho referencia, esto es la materialización de los derechos humanos. Es decir, esta agenda no puede estar desligada de los derechos humanos. La agenda de hace 71 años que ha producido el momento de paz más importante de la época moderna. Hoy muere más gente en accidentes de tráfico que por guerras. Es un dato que nunca sabéis cómo tienes que presentarlo, porque esto también es grave. También es verdad que el accidente de tráfico es la segunda causa de muerte en África. El primero es el SIDA y la segunda es los accidentes de tráfico. Pero hoy muere más gente en accidentes de tráfico que por guerras. 70 años después, tenemos la Agenda 2030, que es la materialización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y además es una agenda de valores. Yo escribí hace poquito un artículo en la revista Ethics que decía que la Agenda 2030 es la conceptualización de los valores de la Ilustración. Esa es una agenda humanista y no podemos perder de vista que esta es una agenda humanista. Y hemos conseguido que 193 países firmen una agenda humanista del año 2015 hasta el año 2030. Hoy, con la situación geopolítica, geoeconómica que estaba hablando antes, sería imposible aprobar esta agenda. Saldría otra. Yo creo que bastante muy diferente de lo que estamos viviendo ahora. Trump, Bolsonaro, Salvini, Orbán, etcétera, etcétera. No tendríamos esta agenda. Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad que tenemos de decir, tenemos una agenda, tenemos un compromiso, tenemos un lenguaje universal y esto se tiene que convertir en un nuevo contrato social global. Un contrato social que en Europa llevó al avance de los derechos y libertades de hombres y mujeres de manera muy importante y el mejor momento de progreso que ha vivido en Europa. Hoy esta Agenda 2030 se convierte en ese contrato social global que permite que haya esa ciudadanía global y además permite tener una visión muy clara de qué tenemos que hacer. Y además que la acción individual de cada uno de nosotros siga sumando a ese desarrollo sostenible a través de modelos de cooperación blanda y a través de alianzas inteligentes de cooperación. Esta es la ventaja que tenemos en esta Agenda 2030, que no es una agenda que puede fagocitar un Estado o el presidente de Estados Unidos, supuestamente el hombre más poderoso del mundo, aunque también el más tonto, pero bueno, eso lo dejo para otra cosa. Claro, cuando Trump llega a la Casa Blanca, una de sus grandes decisiones inteligentes, como todas las que suele tomar, viene a decir, espero que esto no sea en Estados Unidos, pues sí, es que tengo que ir la semana que viene, igual ya no me dejan entrar. Claro, dice que no va a cumplir los acuerdos del clima de Obama. Los acuerdos de la COP21, llega y dice, yo no voy a cumplir con la cuota que le corresponde a Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país más contaminante del mundo, el segundo es China. Al mismo tiempo que él dice eso, China y Francia dice que da igual, que ellos sí que van a seguir para adelante y van a asumir la parte de cuota que Estados Unidos no haya hecho. Pero al mismo tiempo, el alcalde de Nueva York y el alcalde de San Francisco dicen que da igual lo que diga el presidente de los Estados Unidos, que ellos en sus ciudades van a trabajar en ese ámbito de implementación de políticas en favor del medio ambiente y contra el cambio climático. Pero más allá, la General Motors, poco sospechosa de ecologista radical, dice que ellos sí que van a seguir trabajando en este ámbito. Por lo tanto, tenemos ejemplos de cómo, independientemente de lo que pueda decir el presidente de Estados Unidos, por cierto, esto pasa también en el G8. En el G8 se reunía en Canadá hace un año y medio aproximadamente, llegaron una serie de acuerdos ligados a clima y Agenda 2030, impulsado por el presidente Trudeau, y cuando llegaron a la votación, ahí tienen un sistema de veto, que si alguien veta algo no sale. En este caso, los 7 dijeron, no, esto va para adelante. Y si Estados Unidos quiere, será acuerdo del G8. Si no, será acuerdo del G7 más Estados Unidos. Y aquí seguimos trabajando. Esta es la ventaja que tenemos fundamental de la Agenda 2030. Ayer lo hablábamos en la cena. Greta posiblemente no ha conseguido nada todavía materializado, pero sí que ha cambiado el discurso mundial.
Y es una niña de 14 años con síndrome de Asperger que lo que hace es hacer una movilización y hacer un llamamiento diciendo, oiga, es que el poder está en manos de la ciudadanía. Y lo que se trata es de que el poder se pueda ejercer por manos de la ciudadanía. Empoderar a la ciudadanía. Y esto hablaré luego al final de mi intervención de lo que es el concepto para mí de empoderar la ciudadanía. Por lo tanto, en ese ámbito de trabajo, de que todos tenemos capacidades para verdaderamente hacer esa transformación, y antes también se ha hablado aquí por uno de los anteriores ponentes, de lo que se trata es de saber cuáles son las capacidades que tenemos, cuáles son los actores que trabajamos, y en esto el amigo Charlie sabe mucho de cómo hacer ese trabajo, que lo están haciendo desde PNUD Art, es de localizar esa Agenda 2030, no localizarla solamente sobre el territorio, sino sobre aquellos actores que están en el territorio, y además permitir al mismo tiempo que se produzca esa sumas multiplicadoras de los distintos actores para generar lo que yo denomino ecosistemas de transformación. La Agenda 2030 solo será posible si generamos esas alianzas a través de ecosistemas de transformación. Un ecosistema de transformación que permita que los distintos actores sumen a ese ámbito general a través de alianzas improbables o círculos virtuosos que dice mi amigo Gonzalo Fanjul. Por lo tanto, en esa generación de esa transformación o de esos ecosistemas de transformación tenemos que romper la visión estanca o la visión de silos que hemos tenido en la administración. No solo en la administración, también las universidades. Aquí, perdónenme las universidades, pero también trabajan en el mismo ámbito. Dice, tenía un amigo que era ingeniero y me decía, yo soy ingeniero. Y digo, pues muy bien, ingeniero, años A. Y ahora hay ingenieros de materiales, ingenieros de no sé qué, hay 27.000 clases de ingeniero, que está muy bien. No estoy en contra de la especialización, pero no tenemos esa visión general de todos estos ámbitos. Y además, como decía Miguel Ángel al principio, de la interconexión de las tres dimensiones del desarrollo. Esto no va de hacer medidas económicas por un lado, de hacer medidas medioambientales por otro lado o de hacer medidas sociales por otro lado. No, significa de que tenemos que, cuando tomamos decisiones, saber cómo afecta lo económico, lo social y lo medioambiental. Aquí es donde cambia la manera. Cambia la manera de entender que las decisiones no solamente dependen de un actor, sino que necesitamos la interconexión de distintos actores, y cambia también la manera de entender que no solamente se puede tomar decisiones, un problema, una solución, sino que tenemos que integrarlo. ¿Cómo, desde mi punto de vista, cómo se lleva esto a cabo? ¿Cuáles son los 4 elementos fundamentales que necesitamos para que esto pueda ser una realidad? Primero, el que se conozca la Agenda 2030. Lo decía al principio, es decir, si solamente el 13% de la ciudadanía conoce lo que es la Agenda 2030, vamos mal. Es cierto que durante 3 años España ha estado exenta de la Agenda 2030, es decir, hasta a la moción de censura y con el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es cuando se crea el alto comisionado de la Agenda 2030, dependiente directamente de la presidencia del Gobierno. Es decir, esto no es un comisionado que depende de un ministerio, no, esto depende, nosotros reportamos, la alta comisionada Cristina Gallac reporta directamente al presidente del Gobierno, y los impulsos vienen directamente del presidente del Gobierno. Esta es una parte importante para romper con esa política de silos y entender esta no transversalidad, porque la palabra transversalidad no me gusta, pero sí la de imbricación y capitalización de toda la acción de la Agenda 2030 en todos los distintos ámbitos, desde el político hasta los cargos intermedios hasta el último funcionario o funcionaria. Bueno, pues lo que necesitamos es que se conozca la Agenda 2030. Hay un poco de trampa en ese 13%, es el global. Es decir, si vamos al ámbito universitario, el ámbito sería mucho mayor. Si vamos a empresas cotizadas, el ámbito es mucho mayor. A nivel de comunidades autónomas, hay distinto nivel en comunidades autónomas. Aquí en Extremadura se ha hecho un trabajo fabuloso con el director general, con Ángel Calle, que ha trabajado mucho en ese trabajo, además también con la colaboración de amigos comunes que han estado haciendo todo ese proceso de implementación de la Agenda 2030 aquí en Extremadura y otras comunidades autónomas, y además también las ciudades, hay en algunas ciudades, y yo creo que este es un gran momento en este cambio de gobierno donde las ciudades van a ser un factor fundamental de este cambio, de esta transformación. Y ahora, igual tampoco es significativo, llevo ya 10 llamadas desde que hay nuevos alcaldes y alcaldesas, de alcaldes diciéndome, oye, cuéntame esto de la Agenda 2030 y vente aquí que necesito que me ayudes. Y esto hasta ahora no me ha pasado, con lo cual yo ya doy por hecho de que esto va a ser masivo y los 8.000 ayuntamientos van a implementar Agenda 2030, o por lo menos 7.000. Bueno, conocer la Agenda 2030. Segundo, comprenderla. Claro, es una agenda compleja. 17 objetivos, 169 metas, 3 dimensiones, 5 esferas, 244 indicadores. Claro, es una agenda compleja para un mundo complejo.
cuando subieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000 era una agenda de cooperación, era una agenda de norte a sur. Esta es una agenda que habla también de los problemas del norte, habla de las desigualdades dentro de los países, no solamente las desigualdades entre países, sino dentro de los países. Por lo tanto, requiere necesariamente repensar cómo estamos haciendo esas políticas. El ámbito de la coherencia de políticas, que Pablo es un especialista en coherencia de políticas y además hizo un informe hace algunos años con la plataforma pues 2015 fantástico sobre cómo y que hablamos de coherencia de políticas. Y países, yo recuerdo, si no recuerdo mal, corrígeme, Singapur, que lo poníamos todos como el ejemplo, era uno de los países que por debajo era un desastre, sobre todo en temas de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es decir, hay que comprender lo que es la agenda y entender que la agenda es una agenda compleja para un mundo complejo. Claro, es que vivimos en un mundo más complejo que en el que vivíamos en el año 2000. Del año 2000 al año 2015 el mundo ha cambiado por completo, y no solamente por la caída de las Torres Gemelas, que sin duda alguna fue uno de los grandes cambios que produjo, también afectó a todos los ámbitos, no solamente al de seguridad, sino a todos los ámbitos, al social, de la convivencia, etcétera, etcétera, y sobre todo a la geopolítica, sino porque hay un cambio fundamental en el mundo en estos tan solo 15 años. Si miramos solamente en el tecnológico, ayer lo comentaba en la cena, en el tecnológico, en el año 2000, que vosotros seréis muy jóvenes, pero para los que ya en el año 2000 ya éramos viejos, hablábamos del efecto 2000. Que entonces se pensaba que los ordenadores, con este efecto de que llegaran al año 2000, se iban a parar los ordenadores, se iban a caer los aviones, los quirófanos se iban a romper, los cajeros automáticos iban a tener el dinero, los ordenadores se iban a volver locos. Eso en el año 2000. En el año 2015 estamos hablando de inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Claro, y esto solamente ha sido en 15 años. Fijaros, me contaba Cristina Garmendia, exministra de Innovación y ahora presidenta de la Fundación Cotec, que para que el teléfono fijo, eso que teníamos en las casas, porque ya tampoco lo tenemos, pero el teléfono fijo que teníamos en las casas, consiguiera en España 1 millón de usuarios, tardó 10 años. 10 años. Twitter en menos de un año tenía 1 millón de usuarios. Claro, todo va mucho más rápido y hay que entender y comprender este mundo. Tercero, las interrelaciones. Lo que os decía antes, es decir, ahora ya no hay un problema, una solución, yo me dedico a educación, solo trabajo educación, nada más que me interesa educación y solo voy a hacer educación. Hay interrelaciones hoy entre todas las cosas que hacemos. Si queremos hablar de educación secundaria en el mundo, tenemos que hablar de niñas, mundo rural, pobreza, desigualdad, ciudades inclusivas, paz, cambio climático. Yo os he nombrado 7 objetivos. Si bajamos a meta son bastantes más. ¿Por qué? Porque ya no solamente podemos decir, oye, es que lo que se trata es de construir escuelas en países menos adelantados y ya con esto ya tenemos suficiente, ¿no? Sino que se trata de cómo construimos esa sociedad. ¿Qué elementos son los que tienen que haber? Hace 2 años estuve dando una charla a RIOD, una red de organizaciones que trabajan en el ámbito de la droga. Y ellos, cuando les contaba este ámbito de la Agenda 2030, lo que suponía de la interconexión, de cómo permitía conectar distintas realidades, distintas acciones, ellos me contaban después en el café que decía, oye, es que nosotros nos hemos equivocado. Hemos pensado en drogas y hemos pensado en el problema de seguridad y no hemos visto todo lo que hay detrás de ese mundo. Tiene que ver con educación, tiene que ver con desarrollo económico local, tiene que ver con redes, tiene que ver con muchas más cosas que no solamente esa visión de protección, etcétera, etcétera. Y que hay que hacer una visión mucho más integral. Claro, en este cambio de visión integral y de integración de las distintas dimensiones, tenemos que entender también que esas decisiones que tomamos no pueden estar solamente sometidas a un ámbito. Es decir, en Europa hemos vivido durante muchos años un crecimiento económico ligado al PIB, mientras lo que estábamos haciendo al mismo tiempo es cargar sobre las espaldas, fundamentalmente de África y algo de América Latina, nuestro propio desarrollo. Entonces, con lo cual estamos consumiendo también no solamente sus recursos, sino además también reduciendo sus posibilidades. Sin embargo, nosotros seguíamos aumentando el ámbito del Producto Interior Bruto. Pero no solamente este elemento. Mira, os pongo un ejemplo. En Zaragoza me contaban hace un par de semanas que tienen un desarrollo económico muy ligado a los purines, es decir, a los cerdos. Claro, y tienen un listo y dice, oye, en el ámbito económico está funcionando muy bien, en el ámbito social muy bien, porque lleva a pueblos que están despoblados a que la gente se afiance en el terreno, pero el orín de los purines lo que está llevando es a la contaminación de los acuíferos. Y están diciendo, oye, ¿este es el modelo de desarrollo que estamos haciendo? Claro, al final ese modelo de desarrollo está llevando que hay un ámbito económico que funciona muy bien,
hay economía, se genera economía, hay un ámbito social que genera cohesión social dentro de los terrenos de la España vaciada, pero está teniendo a la contaminación de los acuíferos. De hecho, hay algunos de los pueblos donde ya no pueden beber agua del grifo porque está contaminada con el orín de los... Claro, esto requiere una repensada, decir, oye, esto ya no podemos seguir haciendo estos ámbitos y tenemos que cambiar. Y permitirme que introduzca aquí un corchete. Soy pedagogo y termino al final dando clase o intentando explicar. Y es el concepto de solidaridad. Los que venimos de cooperación, la solidaridad siempre se ha entendido como el 0,7, toda esa aquella voluntad. Llevo muchos años dándole vuelta al concepto de solidaridad y, bueno, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que además UNESCO lo utilizó parecido y con una definición que hizo UNESCO con un tema de cultura de paz y que me gustó mucho, y sobre todo lo que es ahora en el ámbito de la Agenda 2030. Para mí la solidaridad es mi compromiso ético con el desarrollo global. Y mi compromiso ético con el desarrollo global no va únicamente ligado a dar aquello que me sobra o ese 0,7, sino va a cómo yo actúo en mi sociedad, en mi entorno, y cómo eso colabora y permite el crecimiento de todos. Y al mismo tiempo también la parte negativa, es decir, que yo no soy capaz de hacer algo que va a perjudicar, me va a beneficiar a mí, pero va a perjudicar a la colectividad. Esa solidaridad es la pieza clave y básica de un modelo de ciudadanía, de ese modelo de ciudadanía 2030, que también hablaré al final. Por lo tanto, se trata de que a través de la solidaridad, ese compromiso ético individual, construyamos sociedades inclusivas. Por cierto, segunda clase, no más inclusivas. Detesto la palabra más. Yo no trabajo para que sea más inclusiva, trabajo para que la sociedad sea inclusiva en su concepto global. Ser más inclusivo es decir, si estamos a 3,1 ya es más, ya ha cumplido el objetivo. No, trabajamos para sociedades inclusivas, trabajamos para sociedades justas, trabajamos para sociedades solidarias, no para más solidarias, más inclusivas o más sociales. Por lo tanto, trabajemos por esa línea, a través de la solidaridad. Entendamos que hay que hacer la interrelación de las tres dimensiones. Hoy no podemos, ningún crecimiento puede estar ligado única y exclusivamente al crecimiento económico. Durante muchos años hemos dicho, cuanto más PIB, más mejor calidad de vida tenemos. No es cierto, lo hemos demostrado. Hoy en España, que tenemos un crecimiento, un PIB 100 veces más que las que teníamos, 100 veces más, 10 veces, 100, no cogerme este dato, de los que teníamos en los años 80, tenemos más desigualdad que teníamos en los años 80. Fijaros, en el Plan Nacional de Reformas que hemos presentado a la Unión Europea, que presentamos todos los años, teníamos un objetivo de reducir la desigualdad en 1,5 millones de personas. Esta era la que queríamos decir, y el objetivo que se había planteado España, que en el año 2020 redujéramos 1,5 millones. Todos los objetivos del H2020 más o menos los hemos cumplido. Incluso el de educación, que era el que parecía más lejos de llegar al 10% de abandono escolar temprano, estamos en línea de conseguirlo. Sin embargo, este no lo vamos a conseguir. Este es el único objetivo que claramente no vamos a conseguir. Y no solo es que no hayamos reducido la desigualdad, sino que le hemos aumentado 1.400.000 personas. Dijimos que íbamos a reducirlo 1,5 millones y lo hemos aumentado 1.400.000. Claro, esto es lo que no puede pasar. Esto es lo que no puede generar esas sociedades desiguales. Y en esa sociedad desigual lo que nos lleva sin duda alguna a es que no haya un progreso y que no puede ser solamente ligado al aumento del PIB. El desarrollo o es sostenible o no va a ser desarrollo. Fundamental y clave. Y ese desarrollo sostenible va implicado a un desarrollo económico, a un desarrollo social y, por sin duda alguna, a ese desarrollo medioambiental. Y no se trata solamente de proteger el medio ambiente, sino que tenemos que acrecentarlo. Es decir, ya no solamente nos vale el estar de manera reactiva a ver cómo paramos esto, sino que también tenemos que revertir esa tendencia, que eso también es una de las cosas que tendremos que seguir trabajando y avanzando. Por lo tanto, esto solo va a venir de la mano de la interacción de las distintas actuaciones que estamos haciendo, de cómo conectamos las distintas políticas, de que esto tiene que romper los silos de... Yo trabajo en educación, el otro día estábamos en una reunión con todo el Ministerio de Educación, con todos los altos directivos del Ministerio de Educación,
y les decíamos, oye, lo vuestro es el objetivo número 4, sin duda alguna, pero tiene que ver con temas del empleo, tienen que ver con temas de desigualdad, tienen que ver con temas de medio ambiente, tiene que ver con temas de comercio justo, tiene que ver con temas de innovación, y el Ministerio de Educación está trabajando en este ámbito desde la formación profesional a, sin duda alguna, la educación para la sostenibilidad, la educación para el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Pero esto va de mucho más allá y cada uno de nosotros tenemos incidencia sobre muchos objetivos y además esto nos permite, al cuarto de los elementos, la generación de alianzas. Esta es el que podemos hacer. Si tenemos esa mirada omnicomprensiva de la realidad y si somos capaces de buscar elementos que nos permitan colaborar y trabajar con otros agentes, nos permitirá verdaderamente en ese ámbito que decíamos antes del tejer que decía Manuela. Es decir, tenemos que generar esas alianzas con aquellos que están trabajando en lo mismo que nosotros, desde otro punto de vista, desde otro ámbito, desde otro, incluso no desde nuestro mismo territorio cercano, sino de otros territorios. Y además, generar esas alianzas es lo más complicado. Antes del desayuno lo hablábamos, no hay modelos que permitan esta visión multiactor para generar este cambio. Esto tenemos que construirlo. Hay dos iniciativas muy interesantes que nosotros estamos siguiendo en la pista. Es una cosa que ha hecho, es que está haciendo una investigación que está haciendo el MIT sobre inteligencias colectivas. Ya a mí el nombre ya me ha parecido muy interesante, que se trata de ver cómo desde lo físico pasa a lo digital, pero de lo digital alimenta a lo físico y cómo además esto que estamos haciendo aquí, que además se está grabando, pero que luego va a generar más visiones a través de Internet, puede producir esa transformación. Pero al mismo tiempo lo que se produzca en la red tiene que volcar a la economía real o a la vida real de las personas y a lo físico. Entonces, esa visión de hacerlo, claro, tiene que permitir que rompamos los cuellos de botella o que rompamos aquellos nudos que no permiten que la colaboración público-público, público-privada, privada-privada, vaya más allá de que esto es una suma de alianzas. Esto va más allá de suma de alianzas. Esto va en la generación de esos ecosistemas de transformación que permitan, a través de un marco global, generar las alianzas que se produzcan este desarrollo. Y la segunda de las iniciativas, os la cuento como anécdota, fui a dar una charla, cerrar con una conferencia, un trabajo que están haciendo 14 universidades europeas en un programa de cocreación. Llevan 3 años trabajando en diseñar un programa de cocreación. Bueno, ellos me contaban que en estos 3 años, 2 años, se los han pasado definiendo lo que es el concepto y metodologías. 2 años. Y que no habían llegado solamente a conceptualizar un modelo que ahora están prototipando, un modelo de doble diamante entre convergente, divergente, divergente, convergente, a divergente convergente, es decir, un modelo que lleve desde la conceptualización teórica hasta la materialización práctica en proyectos concretos, ¿no? Pero ellos lo mismo decían, y veis que esto es lo más complicado, es decir, genera esas alianzas donde a través de la solidaridad que os decía antes, es decir, nuestro compromiso ético con el desarrollo sostenible global y colectivo para construir una ciudadanía global es lo que verdaderamente nos complica. Y después de toda esta chapa voy a lo que venía a contaros. ¿Cómo se materializa esto? Porque al final lo que se trata también es de ir avanzando. Llevamos ya, ahora vamos a cumplir el 4º año de Agenda 2030. Y se trata de materializar cómo desde el Gobierno de España estamos impulsando ese ecosistema de transformación para cumplir aquello que os he comentado, ¿no? Es decir, este es el concepto general que nosotros tenemos, esta es la visión que tenemos de la Agenda 2030, no desde el Gobierno de España, sino de lo que hemos ido hablando y consensuando con mucha gente, y este es el modelo que creemos el que tenemos que impulsar entre todos y mejorarlo, avanzarlo e ir además esto en código abierto, ir creando e ir avanzando. Lo que nosotros hemos trabajado es a través de la presentación el año pasado, el 18 de julio, del plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, que se presentó en el High Level Political Forum de Nueva York, donde presentamos cuál era el compromiso de España para la implementación de la Agenda 2030. Un plan que tenía fundamentalmente 3 patas. Por un lado, la gobernanza de la Agenda 2030, es decir, cómo llevamos a ese objetivo 17 y cómo trabajamos en la materialización de ideas concretas con actores diversos y además en diversos sitios. Segundo, cómo hacemos esas políticas palanca, es decir, cómo introducimos esto en la política, es decir, porque esto no tiene que ver, efectivamente, no se trata solamente de que todos tenemos que hacerlo, sino que esto además también hay que institucionalizarlo y esto tiene que quedarse a través de la vertebración del entramado político, entendiendo leyes, decretos, etcétera, etcétera, estrategias, etcétera.
3, las medidas transformadoras, es decir, definimos 10 medidas que nos permitieran acelerar la implementación de la Agenda 2030 en España para la última parte, que sería el 4+1, el desarrollar una estrategia de desarrollo sostenible que permitiera, en esa visión de largo recorrido, 2020-2030, hacer que todos y cada uno de nosotros tuviéramos una guía para implementar la Agenda 2030, localizarla, como dice PNUD y trabajar de manera conjunta generando alianzas para ese desarrollo. Voy a contaros así esquemáticamente un poco para ir bien de tiempo, incluso dejar un poquito más de tiempo para las preguntas. ¿Cuál es la gobernanza de la Agenda 2030? Yo, iluso de mí, yo digo, pues vamos a hacer una gobernanza, como hemos dicho, donde estén las comunidades autónomas, donde esté la ciudadanía, donde estén los ministerios, donde está el cuanto. Nos tiramos 4 meses planteando esto hasta que llegamos a la Administración y la Administración dice, esto no es posible, no puede haber un órgano donde participe todo el mundo. Bueno, pues nada, pues no pasa nada, seguimos para adelante. Tenemos una gobernanza, un sistema de gobernanza con 3 instrumentos y un mecanismo. Tenemos, por un lado, un grupo de alto nivel, que depende de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que lo componen, presidido por la vicepresidenta del Gobierno, lo componen 10 ministerios y 20 secretarios de Estado. Es decir, 10 ministerios, es decir, prácticamente el Gobierno tiene 17 ministerios, pues 10 ministerios y 20 secretarios de Estado más la alta comisionada, lo que hacemos es trabajar en la coordinación de las políticas públicas dentro del Gobierno. Es decir, tiene que haber una coordinación de políticas en ese ámbito de la coherencia de políticas que hablábamos antes y de cómo todos, cada uno de nosotros, impulsamos dentro del Gobierno, que es nuestra responsabilidad y la que tenemos acometida, el que hacer la Agenda 2030. Segundo, un Consejo de Desarrollo Sostenible. Esto sí que ha sido una gran novedad. Hemos montado un Consejo de Desarrollo Sostenible con 48 organizaciones de la sociedad civil. 48 que van desde COE a Comisiones Obreras UGT, a CEPES, que es Economía Social, a la CRUE, Plataforma del Tercer Sector, Plataforma de Infancia, Observatorio de la Mujer, COTEC, que lleva innovación, la Red Española de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera. 48 organizaciones muy diversas que lo que hacen es tener una imagen de lo que es el tejido asociativo de este país, desde el ámbito económico, social y medioambiental. Un órgano donde no hay administración. Solo hay sociedad civil. Esto que os decía antes de las alianzas, claro, cuando yo planteo esto al subsecretario y en la reunión con los distintos ministerios y dicen, oye, pero tú vas a tener un órgano donde esté Comisiones sobre UGT y no va a estar la ministra de Trabajo. Digo, no. Y no va a estar el ministro de Educación si tienes al Consejo Escolar de Estado, y no. Eso es un órgano de la participación de la sociedad civil. Por otro lado, también la sociedad civil le planteas esto y te dicen, ¿y no va a venir la Administración? Yo no, esto es un órgano para trabajar en Agenda 2030. ¿Y a quién nos vamos a quejar nosotros? Yo no, esto no va de quejarnos, esto va de construir juntos. Y de que la sociedad civil tiene que ser copartícipe, como os decía al principio, de la implementación. La sociedad civil ha participado en la decisión de la Agenda 2030. Con sus más y con sus menos, más grandes o menos grandes. Pero ha habido una participación. Ahora tiene que haber también participación en la implementación de la Agenda 2030. Por lo tanto, necesitamos un órgano donde la sociedad civil se sienta representada y además trabaje en aportar soluciones, en asesorar al alto comisionado y además en trabajar de manera conjunta y tener información de aquello que estamos haciendo. Tercero de los órganos, en un estado descentralizado como el nuestro, comunidades autónomas, entidades locales, diputaciones, etcétera, etcétera, lo que necesitamos es que también haya un órgano donde esté el Gobierno de España, pero estén las comunidades autónomas, pero estén las entidades locales. Si estamos hablando de educación, no puede ser solamente que seamos desde el Ministerio de Educación el que diga qué cosas hay que hacer, sino que esto no solamente hay que consensuarlo, sino que hay que co-crearlo con aquellos que tienen realmente las competencias, que son las comunidades autónomas y en alguna parte las entidades locales. Por lo tanto, se trata de que tengamos ese órgano de coordinación territorial que permita verdaderamente que esto podemos hacer. Este modelo, con esos 3 instrumentos, se complementa con un mecanismo que es la reunión anual de alto nivel, donde están estos 3 órganos más la Comisión Mixta Congreso-Senado, es decir, la parte legislativa, para juntos desarrollar y hacer el informe de progreso de España.
para que cuando vayamos a Naciones Unidas digamos, esto no es lo que ha hecho solamente el Gobierno de España, sino lo que han hecho las comunidades autónomas, lo que han hecho las entidades locales, lo que ha hecho la universidad, lo que han hecho las empresas, lo que se ha hecho en el ámbito general. Esto no es solamente un proyecto del Gobierno, sino tiene que ser un proyecto de país. Y esto es por eso lo que tenemos esa reunión de alto nivel que permite el dar coherencia a todo lo que estamos haciendo y además recoordinar todas aquellas actuaciones que estamos haciendo cada uno en los distintos ámbitos. Este es el ejemplo de la gobernanza. ¿Por qué hemos hecho esta gobernanza? Es decir, porque pensamos que esta es una clara, es decir, vivimos en un estado descentralizado. Esta es muy clara que vivimos en un estado descentralizado donde las competencias están divididas entre las comunidades autónomas. Pero ojo, vivimos también en estados desagregados. Las decisiones ya no solamente dependen de las administraciones públicas, por mucho que nos creamos que todas las decisiones pasan por nosotros. Hoy hay decisiones que nacen desde las universidades, desde la sociedad civil, desde las empresas. Es decir, vivimos estados desagregados donde la información y la decisión nace de otros órganos y no necesariamente pasa por la administración. Por lo tanto, tenemos que entender que si queremos realmente que esta sea esta agenda de transformación, tenemos que implicar a todo el mundo que participe y que esa participación que se está dando fuera y esa co-creación que se está dando fuera esté dentro del sistema y que el sistema esté también imbricado en todos estos ámbitos de desarrollo. Segundo de los elementos, las políticas. Doy un dato, en la etapa de gobierno anterior, de los 11 meses, hemos aprobado 180 medidas en Consejo de Ministros que impactan sobre 80 metas de la Agenda 2030. Medidas que van ligadas, por un lado, a la alineación de políticas, es decir, cosas que estábamos haciendo que se alinean con Agenda 2030, y a la localización de políticas en relación con la Agenda 2030. Estrategia de cambio climático, Ley de Educación y Desarrollo Sostenible, se llama Ley Orgánica para la mejora de la Ley Orgánica de Educación. También es que esto de los nombres ya es casi como las recetas de cocina y tenemos que ponerlas muy largas. Pues esa Ley Orgánica de mejora de la Ley Orgánica de Educación, de los 5 pilares, principios sobre lo que se sustenta, una se llama Educación para la Sostenibilidad. En un país que solo hablamos de PISA, de abandono escolar temprano, que de pronto una ley aparezca diciendo, oiga, uno de los pilares básicos de esta ley se llama Educación para la Sostenibilidad, en todo su ámbito. Y habla de la formación del profesorado, como uno de los objetivos que tenemos dentro de la Agenda 2030 de las metas, habla de becas, habla de igualdad y de inclusión dentro de la educación y habla de todos aquellos ámbitos que tienen implicados en la Agenda 2030 y de esa construcción de ciudadanía global que hablamos. Plan director de trabajo digno, es decir, objetivo número 8, 8.8, derechos de los trabajadores, y se hace en base a ese 8.8 este plan director de trabajo digno que permite dar dignidad a los trabajadores y además garantizar sus derechos laborales, sociales y económicos. Por lo tanto, esta es una de las medidas que se está haciendo, además de incluirlas desde la estrategia de inteligencia artificial I+D+I, que habla de la Agenda 2030, o de reto demográfico, o de clima, o de transición ecológica, etcétera, etcétera. Esto es la manera también de hacer que verdaderamente la Agenda 2030 se imbrique, y luego en la estrategia de desarrollo sostenible os contaré un poquito más de cuál es el camino que queremos trabajar. Tercero de los elementos. Eso también hay que trabajarlo, y ahí, como tengo a Juan Carlos delante, le tiro lo de orejas. Es decir, esto es lo que Naciones Unidas llama el mainstream. Pues dice, vale, esto es una política palanca, vale, pero ¿qué es una política palanca? Pues no está conceptualizado. Dice, hágalo usted. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué entendemos nosotros por una política palanca? Una política que incide sobre varios objetivos y que tiene diversos actores. Y esto sirve de acelerador para la implementación. Plan de igualdad es un acelerador. La prevención de violencias contra la infancia es un acelerador de Agenda 2030 porque toca diversos objetivos, diversos actores, diversos ministerios y tiene muy claro cuál es esta decisión. Pero esto no pasa solamente porque yo lo diga, sino que hay que hacer todo ese proceso que es el que estamos construyendo. Medidas transformadoras, 10 medidas, que no voy a relatarlas todas, pero sí que voy a daros 3 pinceladas sobre las 3 más importantes que tienen que ver cómo aceleramos ese proceso de implementación de la Agenda 2030 en España, teniendo en cuenta que hemos llegado 3 años tarde a este trabajo. Medidas que van ligadas hasta a la alineación del presupuesto, es decir, hemos presentado un presupuesto que no ha sido aprobado, pero que estaba alineado ex post a la Agenda 2030. Cogimos todo el presupuesto, cogimos los capítulos y sacamos que había más de 35.000 millones de euros dedicados a Agenda 2030. Que esta cifra es aproximada, hay que trabajarla, era un primer prototipo, pero esto me interesaba menos ese concepto de 35.000. Sí que me interesa que os quedéis con un concepto. De esos 35.000 millones de euros, el 47% iba ligado al objetivo número 10 de desigualdad.
Y esto no es algo que se hizo o ex ante, sino se hizo ex post, analizando cuáles son la vinculación de este Gobierno con aquellos retos que tiene la Agenda 2030 y los retos que tiene España. Desigualdad, 47%. Pero si además unimos desigualdad, empleo, objetivo número 8, y educación, objetivo número 4, es el 75% del presupuesto. Con lo cual dices, este es el camino para que verdaderamente se produzca esa transformación. Alinear aquellas políticas, es decir, que la Agenda 2030 necesita más inversión, sin duda alguna. Pero se trata también de alinear aquellas inversiones en otro ámbito. Medidas que van como la memoria de impacto normativo, la generación de alianza, la compra pública ética, etcétera, etcétera. Y por último, la estrategia de desarrollo sostenible. Una estrategia que lo que pretende es que tengamos una visión de largo recorrido de 10 años, es decir, en América Latina los ministerios de planificación es algo que existe en muchos países. En España hace unos años se eliminaron los ministerios de planificación y no tenemos ministerio de planificación. De hecho, no hay organismo que se dedique a esa planificación a largo recorrido. Vivimos en legislaturas de 4 años, en el mejor de los casos, que ahora cada vez es menos legislatura. Ya los 4 años ya es como un éxito. Yo tengo un amigo que ha estado en 4 legislaturas. Cada legislatura tiene 1 año y medio, pero digo, ostras, tú eres casta total porque estás en 4 legislaturas, esto ya es casta total, ¿no? Bueno, pues tenemos que pensar en ese ámbito de 10 años. Estamos trabajando en una estrategia de desarrollo sostenible participada que oiréis y hablaréis y entenderéis y sabréis por qué estamos trabajando en esta línea y cómo queremos que verdaderamente tengamos 5 principios que se incluyan en cada una de las cosas que estamos haciendo, pero al mismo tiempo 30 o 40 directrices hacia dónde tenemos que ir. Una estrategia que tendréis información y os pediré también participación cuando llegue su momento. Bueno, me quedan 2 minutos, así que voy a ir concluyendo. Y esto del reloj es guay. Bueno, guay para ti, por mí yo estoy aquí con un nervio. Bueno, concluyo. Mirar, tenemos una oportunidad para producir esa transformación. Hoy ya no vale decir que no sabemos lo que tenemos que hacer. Hoy tenemos los recursos necesarios, tenemos el conocimiento necesario y tenemos la voluntad de construir ese nuevo contrato social global. Tenemos la posibilidad de verdaderamente de generar esa transformación. Y además esto requiere, sin duda alguna, la creatividad, la innovación y, mi último concepto, el empoderamiento de la ciudadanía. Empoderar no significa salimos a la calle, hacemos un círculo y ya estamos empoderados. Empoderar es mucho más. Empoderado, desde mi punto de vista, tiene 4 patas. Por un lado, un empoderamiento personal, todo lo que tiene que ver con educación, cultura, empoderar a la ciudadanía desde estos ámbitos. Jacques Delors, en su libro de La educación encierra un tesoro en el año 96, hablaba del aprender a aprender, que nos quedamos en ese concepto, pero no llegamos a decir que es aprender a aprender. Es aprender a hacer, aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a conocer. Pues esto es lo que tenemos que empoderar a la ciudadanía. Segundo, empoderarlo culturalmente, para que sepa verdaderamente a la ciudadanía en qué mundo vivimos, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo. Empoderarla en el ámbito económico. Aquel que no llega a fin de mes, difícilmente tú puedes pedirle que piense lo que va a pasar en el año 2050. Hay que empoderar a la ciudadanía en el ámbito económico. Si no empoderamos a la ciudadanía en el ámbito económico y tenemos una desigualdad de 2.900.000 personas, difícilmente esta sociedad va a ir a una sociedad pensando en la creatividad, en la innovación, etcétera, etcétera. Y por último, un empoderamiento social. Empoderamiento social significa cómo yo me convierto en un ente activo en esa transformación. La mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y hoy tenéis el conocimiento y además tenéis la agenda y el lenguaje universal que permite liderar ese futuro. El mundo no va a ser o no nos lleva hacia donde no sabemos dónde queremos ser. Nosotros tenemos que ir hacia el mundo que queremos construir, para que nadie quede atrás. Gracias. Clavado, ¿eh? ¿Has sonido? Sí. Muchísimas gracias, Federico. La verdad que ha sido una exposición que me ha parecido muy fluida, muy bien hilada y que nos ha dado perfectamente ese contexto necesario, ¿no?, para este inicio de curso. Y además con mucho contenido y muchos mensajes
bueno, pues espero que los alumnos aquí presentes sepan analizar, porque da mucho que pensar en muchos de los temas que has tocado. Empezaste hablando de que esto es una agenda humanista. Yo quiero destacar algunos puntos, ¿no?, de los que has mencionado que me parecen fundamental, ¿no? Una agenda humanista, ¿no? Y cómo parece que en esta sociedad en la que estamos viviendo hoy en día, en este mundo globalizado, esos valores que también has mencionado parece que ya no tienen valor, o parece que ya no se consideran, ¿no? El humanismo es un concepto del que a lo mejor se habla mucho, pero que no se practica demasiado. Has hablado también de un tema preocupante, lo hablamos también ayer en la cena, como que hoy sería imposible aprobar esta agenda, ¿no? Y aquí se me plantea una cuestión que a lo mejor podrás resolvernos. ¿Cómo fijar realmente, más allá de lo que es la agenda en sí, propuesta por Naciones Unidas, para que esto se convierta en algo, y lo digo de manera muy consciente en la situación política que estamos viviendo, por ejemplo, ahora en nuestro país, donde estamos en proceso de formación de gobierno, con unas elecciones recientes, con un gobierno que para mí uno de los grandes logros que ha tenido en esos 11 meses ha sido esa apuesta por la Agenda 2030. El hecho de crear un alto comisionado es un mensaje muy fuerte. Volvemos a la parte humanista, a la parte de los símbolos, a la parte de los mensajes, ¿no?, a esa lectura implícita de lo que los actos significan. ¿Cómo fijar algo así para que esto tenga continuidad? Porque yo una de las cosas que me temía, digo, si hay cambio de gobierno, ¿se eliminará el alto comisionado? Qué gran paso atrás, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que eso vaya más allá de los cambios políticos que se fijen, ¿no? Sino que sea un tema de Estado? Qué gran palabra esta es un asunto de Estado, ¿no? Yo creo que este es un asunto de Estado a nivel mundial. Has hablado también de todas esas metas. Normalmente hablamos mucho de los ODS, hablamos poco de las metas. Creo que el próximo curso vamos a tener que centrar más en las metas, ¿no? Porque tenemos ya, después de 4 años, tenemos que empezar a ir a lo práctico, más que a los conceptos generales. Luego aquí lo que sí te voy a hacer es una propuesta, porque no sé realmente si en esas, digamos, manera de materializar y esas diferentes estructuras que habéis creado, como es el Consejo de Desarrollo Sostenible, donde está la sociedad civil, no sé si habéis tenido en cuenta a la Asociación Española de Fundaciones, para que las fundaciones también estén presentes, porque ha sido algo que nosotros hemos movido desde el principio. De hecho, organizamos el primer encuentro de fundaciones hace unos meses, en los que tuvimos a la alta comisionada participando, además de fundaciones españolas y portuguesas, ¿no? De nuevo, esta invitación por nuestra parte a apoyar en todo lo que sea posible para que desde las fundaciones también pongamos nuestro granito de arena. Y más allá de esa pregunta que te hago un tanto general, ¿no?, sobre esa estabilidad de las políticas de los ODS, también se me plantean esos retos futuros que tenéis por delante, más inmediatos. ¿Cuáles son esas barreras a las que creéis que os enfrentáis? Sobre todo cuando tenéis países aliados alrededor que van en contra de esta Agenda 2030. Estas son las reflexiones, sirvan también a modo de pregunta en caso de que no haya preguntas de la audiencia, pero ahora es vuestro turno. Yo os invito a aprovechar este tiempo que tenemos con el ponente para que le hagáis vuestras preguntas y planteéis vuestras dudas, que creo que es una oportunidad que no debéis perder. Veo ya por aquí manos levantadas, tengo a los compañeros por aquí con los micros, con lo cual cogéis el micro, aquí al lado, empieza por aquí para tenerlo más cerca, y si quieres, Margarita, le vas dando el micro a otra persona que había dado por esta esquina. Te levantas, te presentas y lanzas la pregunta. Buenos días a todos, yo me llamo Ederson, soy abogado brasileño y estoy estudiando de doctorado en la Universidad de Salamanca. Felicito a la Fundación Juste en nombre de todos. Me parece perfecto esa oportunidad de estar trabajando esta temática, y le felicito también por la bellísima presentación. Me gustaría preguntar justamente la cuestión de la población. Está solo 13% en conocimiento, siendo que el reto de España caduca en 2020, que todo 100% de los ciudadanos y de la población debería estar sabiendo de la Agenda 2030. ¿Cómo el gobierno pretende trabajar esto? Y digo el práctico y con la cooperación de la ciudad, porque estuve en la organización de la agenda, en la agenda urbana,
la Habitat 3 en Quito, Ecuador, y España en esta época estaba representando las ciudades de Brasil. Me pareció súper importante España en este momento porque la alcaldesa de Barcelona le planteaba justamente eso, la importancia de las ciudades en esta cooperación, porque, o quiero o no, es donde la población más pobre va a acudir, es decir, va primero a acudir sus derechos ahí. Y entonces la ciudad tiene un enfoque súper importante y España tiene súper importante las universidades que están por todas las partes y internacionalmente renovadas, ¿no? Entonces creo que es un momento de más, no solo obligación, pero también la cooperación ya, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. ¿Cómo quieres hacer? ¿Vas respondiendo por pregunta o quieres coger varias? Cojo varias porque como hablo mucho, si no, no va a dar tiempo a preguntar y prefiero que pregunten. Tenemos otra pregunta por ahí. Ir levantando la mano para que yo vaya recordando a quién tengo que dar el micro. Vale. Muy bien, pues seguimos por Brasil. Soy Hugo Tomasetti, estoy en Sevilla haciendo la tesis en la Universidad Loyola Andalucía y voy directo al grano. Bueno, desde la perspectiva de la gobernanza, ¿cómo gestionar los intereses? Y aquí, bueno, para decir muy claro, los egos de las personas y grupos frente a este proceso de las interrelaciones que son necesarias para la consecución de los ODS. Bueno, es decir, cada uno va a lo suyo y aquí podemos pensar en las universidades, en las comunidades, en todo lo que sea, y la gente quiere salir en la foto. ¿Cómo vosotros intentan gestionar un poco estos egos? Gracias. Gracias. Vamos a coger una tercera por aquí. Sí, y ya. Sé que tienes experiencia parlamentaria, con lo cual creo que esto no es un reto coger tres. Bien, buenos días. Mi nombre es Alain, soy de Cuba. Mi pregunta tiene que ver si desde la Agenda 2030 y desde su experiencia profesional hay un cuestionamiento a las causas que generan la pobreza y las desigualdades a nivel supraestructural, estructural e infraestructural. Y la segunda pregunta tiene que ver con que efectivamente empoderar a la ciudadanía implica que puede incidir en la toma de decisiones, en políticas públicas, programas, estrategias, planes. ¿En qué medida los espacios de comunicación, quizás desde España, que es su experiencia más cercana, son eficaces? O sea, si esas estructuras hoy existentes son eficaces o no para la toma de decisiones participativas. Parece, contesto a esas tres por no alargarlo y así no se me van olvidando los conceptos. Bueno, lo que tú me decías, es decir, la institucionalidad, es decir, ¿cómo hacemos, y hasta ahí el reloj, la institucionalidad, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Es decir, claro, es complicado, es decir, nosotros, lo hablaba con Carlos Matáis, también conocido de muchos de los que estamos aquí, es decir, al final esto lo que nosotros hemos hecho desde el alto comisionado es como inocular un virus a la administración, es decir, la administración no puedes ir contra la administración aunque tú seas administración. Entonces lo que hemos hecho es inocular un virus e introducir la Agenda 2030 por todos los ámbitos. ¿Para qué? Para que no sea una partida presupuestaria o una línea dentro de un programa que se elimina o que si el alto comisionado desaparece, que esto es uno de los riesgos que teníamos, se desaparece todo, sino lo que teníamos era imbricación en el Ministerio de Trabajo, que ya tiene su grupo de trabajo, es decir, que va un poco ligado también a los egos que hablabas antes, ¿no? Es decir, yo no capitalizo todo, sino al contrario, lo que nosotros somos es un Office Project Manager, ¿no? un Manager for Office, ¿no? De trabajar para que otros trabajen y de interiorizar y que esto sea. Esto para nosotros ha sido nuestra principal función, el que alentar dentro de la administración, es decir, convertirnos en una consultora dentro de la propia administración que haga que se implique en cada uno de los ámbitos. Entonces, por lo tanto, si alguien quisiera quitar toda Agenda 2030, tiene que quitar lo que está haciendo el MAPA, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en relación con el presupuesto, con la implicación, con el INAP con la formación, Hacienda con los presupuestos, Vicepresidencia con la memoria de impacto normativo, el Ministerio de Exteriores con el plan director, la estrategia de acción clima y transición ecológica. Es decir, que esto es lo que se trataba, es decir, que inocular el virus por toda la administración. Por cierto, que alguien de la administración que no vea este vídeo, porque entonces ya nos han jodido el invento, ¿no? Para que todo esto sean copartícipes, ¿no? Entonces esta es una de las partes. ¿Qué le da estabilidad? La estabilidad lo da la ciudadanía. No nos engañemos. Es decir, cuando estábamos en el periodo electoral, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y si hay un cambio? ¿Y los partidos políticos qué? Yo soy político, además, orgulloso de serlo.
Pero a mí esto no es lo que digan los partidos políticos. Primero, porque estoy en la institución. Y segundo, porque aquel partido político que no quiera trabajar en la Agenda 2030, que lo explique. Que explique por qué no quiere trabajar en derechos humanos, que explique por qué quiere cargarse la Agenda 2030 o por qué quiere cargarse Madrid Central, por poner un ejemplo que estamos viendo. Que lo explique. Es decir, esto ayer salía la directora de la Organización Mundial de la Salud hablando, por ejemplo, de Madrid Central, diciendo, oiga, esto es un tema de salud, esto no es un tema de un capricho de una alcaldesa, ni de un capricho de un alcalde o de un partido político. Esto es un tema de salud. Ahora, ¿van a hacer ustedes esto? Bueno, el comisario europeo del mismo partido ha dicho, oiga, cuidado, que si ustedes no cumplen con esto, entonces, esto es la grandeza de lo que tenemos que hacer y cómo se institucionaliza. Los retos y las barreras que comentabas. Mira, esta pregunta me la han hecho varias veces. Claro, los retos son los mismos que la innovación. Dice, ¿cuáles son los retos de la innovación? El retroceso al cambio. Es decir, cuando dice hay que innovar, ya la gente se pone nerviosa y dice, esto supone cambio, supone esto, y supone, como decimos en Valencia, una mes a mes, ¿no? Dice, esto tengo que trabajar. No, esto significa que hay que cambiar y todos los retos son los normales que supone esto. No hay que olvidarnos que esta es una agenda que va contra el status quo. Y es verdad que va contra el status quo, o contra un tipo de status quo, que va un poco ligado también a lo que decía el amigo que viene de Cuba, de que efectivamente esto tiene que ir, es decir, Ramón Jáuregui fue vicepresidente, ministro de la Presidencia, eurodiputado, además acaba de jubilarse ahora, una de las grandes personalidades de España, que es el que introdujo la RSC aquí en España fundamentalmente, y él lo decía, mira, a las empresas no le digo que me digan en qué se gastan sus beneficios, sino que se trata fundamentalmente que me digan cómo obtienen esos beneficios. Y esta Agenda 2030, que yo insisto mucho, vengo del ámbito de la cooperación, y esto con Pablo lo hemos hablado muchísimo y además lo hemos debatido muchísimo, esta tiene que ser una agenda que vaya al origen. Yo no quiero poner parches a un mal desarrollo, perdonad. Esto va del cambio del modelo. Esto no va de hacer un nuevo plan de negocio, y perdonadme la expresión, sino va de un cambio del modelo de negocio. Y esta es la parte más importante. Claro, aquí tenemos que unir la agenda de Addis Abeba, de financiación del desarrollo, Hábitat 3, que también se ha comentado, más aparte la COP21. Y decir, oiga, esto es a este cambio. ¿Qué es complicado? Sin duda alguna. Nadie dijo que fuera fácil, pero para eso nos lo dieron a nosotros. Ciudadanía. 13%. Claro, ahí es verdad que nos vinimos arriba y dijimos que el 100% iba a conocer la Agenda 2030. Yo reconozco que nos vinimos arriba y dijimos, che, con este... Pero es que es fundamental. Es que o lo hacemos así... Claro, ¿qué estamos haciendo? Es decir, yo soy poco partidario del tema de los logos, lo veníamos también hablando antes, del tema de los logos. Está muy bien porque genera un sentimiento, genera esto, pero es que esto va más allá del logo o va más allá de una campaña de marketing, que hay que hacerla, sin duda alguna. Yo no digo que no haya que hacerla, pero claro, o eres una empresa de refrescos estadounidense que va de rojo y blanco y tienen miles de millones para meter en esto, y entonces sí que marcas o no, o con los presupuestos que nosotros manejamos. ¿Cómo es lo que estamos haciendo nosotros y lo que creemos que tiene que funcionar, pero que cuesta más? Asociación de Fundación Española de Fundaciones. Claro, son 800 fundaciones. Si 800 fundaciones se ponen a trabajar en la Agenda 2030, en la plataforma de voluntariado hay 3 millones de personas. Claro, pues tendremos que buscar las alianzas, luego sin duda alguna medios de comunicación, etcétera, etcétera. Esta es la parte que yo creo que tenemos que trabajar y sin duda alguna las ciudades. Las ciudades es que es el factor fundamental de esta transformación. La gente vivimos en ciudades, bueno, algunos vivimos en hoteles y aviones, ¿verdad, Pablo? Pero la gente normal vive en ciudades y hace su vida en ciudades. Otro día me decían que las ciudades son el tránsito entre el pasado y el futuro, ¿no? Y que ahí es donde se genera todo ese cambio y esa transformación. Los egos que comentabas. Claro, es que esto es lo más complicado. Es que aquí esto va de egos. Daniel Inanity también tiene un artículo muy interesante que habla de que no podemos pasar del individualismo egoísta a la estupidez colectiva y que tenemos que buscar ese cambio de cómo generamos eso. Esto va a generar relatos. Yuval, en el libro de Sapiens, dice que los grandes avances en la humanidad siempre han venido por dos cosas. Que había un relato, había una utopía a la que había que perseguir y que los humanos trabajamos juntos para conseguir esto. Bueno, también en su último libro dice, oiga, está muy bien todo lo que piense usted racional, pero no se olvide que está trabajando con personas y que las personas somos irracionales, somos contradictorias, somos lo que somos y esto tampoco podemos perderlo de vista. Pero lo que tenemos hoy es un relato y tenemos la voluntad de trabajar juntos, por lo tanto vamos a ver eso. Aquel que no quiera estar en esto, vuelvo a insistir como los partidos políticos, que explique por qué no quiere.
que me explique por qué no quiere esto, y esto tiene que convertirse en ese ecosistema de transformación y en esa masa crítica. En las apps, cuando montan una app, dice, cuando tienes 1 millón de usuarios, a partir de ahí es cuando marcas tendencia. Pues bueno, pues aquí tenemos que conseguir esto, de que seamos los que queremos este ámbito, que aquellos que los que no lo quieren. Y lo de las causas, bueno, ya lo he comentado, de lo de las causas, esto efectivamente de las causas, y sobre el tema de la participación. Y ahí Pablo puede corregirme porque él conoce más el proyecto. El proyecto de Madrid Decide, un proyecto interesante. A veces me pasan unos datos, hombre, hay participaciones del 2, 3, 10%. Dices, oye, el 10% decide sobre el 90%. Es verdad que estos han tenido la voluntad de participar, los otros no. Claro, esto tenemos que trabajarlo mucho más. Yo te cuento una experiencia. Yo fui ponente, cuando estaba en el Congreso de Diputados, de la ley de participación, no, perdón, de la ley de voluntariado. Abrí un proceso de participación en Internet. No participó nadie con la ley de voluntariado. Luego lo hice en Valencia con otro tema y que salió un poquito mejor, pero es muy limitado. Ahora, creo que es iba a decir impepinable, es imprescindible que vayamos a esos ámbitos. Un poco también lo que comentaba antes de las inteligencias colectivas que estamos trabajando en el MIT, de cómo podemos ver. Ahora, ¿tenemos que pedirle a la gente que participe y que esto sea el ámbito? Yo ahí tengo mis dudas. En Suecia hace algunos años hicieron una encuesta que preguntaban, oiga, ¿qué quiere usted de la democracia y de los políticos? Y la gente decía, que no me molesten. ¿Qué quieren? Que gobiernen y que no me molesten. Oiga, yo le he votado a ti, yo soy socialdemócrata y quiero la democracia participativa, representativa. Yo quiero la democracia representativa. Votamos a unas personas, tienen que tomar las decisiones. Ahora bien, yo defiendo una democracia expansiva que combine la democracia representativa con la democracia participativa. ¿Cómo? Eso es lo que tenemos que definir. Ahora, un partido político en el Senado dice, no, que la gente vote sobre una ley sobre energías nucleares y tal. Hostias, ¿y qué concepto tengo yo para definir qué es este concepto? Digo, oye, ya para eso hemos elegido unas personas. Ahora, ¿que tenemos que ir avanzando en esto? Sí, sin duda alguna. Pero esto requiere, otra vez, empoderar social, personal y cultural a la ciudadanía. Muchas gracias, Federico. ¿Alguna cuestión más? Veo ahí 2 manos levantadas. Bueno, buenos días. Mónica Duque, soy estudiante doctoral de la Universidad de Almería y... Levántate si no te importa, porque así se identifica mejor como estamos en cámara. Vale. Levántate y así se identifica mejor como está diciendo desde realización que hay que salir en la cámara. Muchas gracias. Bueno, 2 cosas. La primera es un poco cómo perder el escepticismo respecto a el proceso que ya viene con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y un poco, ahora que tú hablabas acerca de cómo garantizar la implementación de esas políticas para que realmente esos objetivos se lleven a cabo, se cumpla esta agenda, es si realmente hay unos instrumentos jurídicos, políticos que permitan que sean estas metas obligantes, o sea, de cumplimiento obligatorio tanto para los ayuntamientos y a nivel institucional, digamos, de las regiones, ¿no? Para que dé un poco más de esperanza de que al final se van a tener mejores resultados que lo que ya se vivió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que digamos eso hace que haya ahora un poco más de escepticismo frente a los ODS, ¿no? Y en relación con el plan de acción que presentó España, tú planteabas en relación con la gobernanza que se han creado como 3 grandes grupos, ¿no?, para hacer un poco la definición, la planificación y cómo se va a implementar. Hecho en falta, cuando hablas de el Consejo de Desarrollo Sostenible, de las 48 organizaciones de sociedad civil, que me parece magnífico, ¿dónde está la academia? Y lo digo como integrante de un grupo de investigación de la Universidad de Almería, donde estamos tratando efectivamente de trabajar sobre temas de bioeconomía y economía circular. Y creo que esto es un elemento clave al momento de definir estas políticas. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo o tan general como lo que usted plantea ahorita, la problemática de los porcinos, se podría trabajar desde la academia, porque no es pensar que este tipo de sociedades, de zonas rurales, pueden seguir impulsando su economía con fundamento, con base en ese tipo de actividades, de explotaciones, y que ya hay muchos métodos ahora que desde la academia se analizan para ver cómo esos desechos que se producen, por ejemplo, de esa actividad agrícola o de esa actividad porcícola, se pueden incluso aprovechar como subproductos para seguir fortaleciendo la economía. Entonces yo
lo echo en falta, sin decir que, porque no lo ha mencionado, y quiero saber, digamos, qué papel juega ahorita la academia, que creo que es un elemento transformador, que puede aportar mucho a esto, y si se tiene una visión de realmente seguir aportando e invirtiendo en el tema de la investigación, que yo creo que es la clave también. Gracias. Sí, cogemos otra pregunta rápida por aquí, intentamos ser breves porque ya llegamos al límite. Sí, déjale el micro a los minutos de cortesía porque hemos empezado un poquito más tarde. Hola, buenos días. Yo soy Jara Menacuria, tengo un máster en Relaciones Internacionales y mi pregunta quizás un poco más desde una perspectiva internacional. A mí me gustaría saber el papel que juega España en su trabajo, en la consecución de esta Agenda 2030, si, por ejemplo, hay algún tipo de indicador o de estudio o de análisis para poder evaluar y analizar, por ejemplo, cómo España plantea este problema y cómo España trabaja en él. Y si, por ejemplo, quizás hay otros países que van por delante de nosotros en este planteamiento. Bueno, esta es la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente y así ya toca el café y luego no rompemos horarios. Los escepticismos, claro, es decir, sí, los hay. Ahora bien, esta agenda es muy distinta a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No podemos olvidar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio era una agenda de cooperación norte-sur, donde los países del norte seguíamos trabajando en los mismos conceptos de capitalismo agresivo, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo estábamos promocionando otros ámbitos del ámbito de la cooperación y con una visión de voluntariedad, sobre todo de transferencia de conocimientos y transferencia de capital, que era la parte más importante, ¿no? Entonces está todo el tema del 0,7 y de la eficacia de la ayuda, etcétera. Esa es una agenda completamente distinta. Aquí siempre hay ese es siempre el debate histórico de si tiene que estar arreglado, si es obligatorio o si es voluntario. Es decir, yo qué sé, Ortega decía que él era yo y su circunstancia y yo soy yo y mis contradicciones, ¿no? Entonces, hoy me siento así y digo que hoy no creo que tenga que ser obligatoria. Porque además la obligatoriedad no lleva necesariamente a que ese cumplimiento sea real. Es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos la saltamos y hay una corte penal que juzga los derechos de la humanidad, etcétera, etcétera, y nos están saltando. Hay tribunales en América Latina que están funcionando bien y otros en los que no se juzga tal. O tenemos el ejemplo más claro de que está prohibido saltarse los semáforos en rojo y nos lo saltamos. Bueno, algunos se lo saltan, yo no me lo he saltado. Entonces, esto siempre es Es verdad que para mí la Agenda 2030 es una parte ética. Y esta parte ética, si somos capaces de generar esa masa, será el que la obligatoriedad te la va a dar el que venga de arriba y venga de abajo. Esto no es una agenda que va desde arriba hacia abajo, sino que va de abajo hacia arriba, desde los laterales, desde delante, desde detrás, y esta es la parte que fundamentalmente convierte a esto como vinculante, y es decir, como decía antes, como los partidos políticos, aquel partido político que no defienda esto ya, pues que lo explique por qué, y que explique a su ciudadanía por qué no va a hacer esto. Esto es un pensamiento naif o utópico, no te voy a negar que no. Yo tengo muchas dudas de que esto tenga que ser jurídico. Ahora bien, no la globalidad, que ciertas acciones sí que tienen que tener un ámbito jurídico institucionalizado, sin duda alguna, y tenemos que ir avanzando en esto. Va ligado también a lo que dices de la academia, es decir, la agenda no es una agenda final. La agenda hay que construirla. La agenda necesita de innovación. Yo aquí tengo con las universidades, lo comenté ayer también en la cena, las universidades no están terminando de ver la oportunidad que es la Agenda 2030 para las universidades. Por cierto, la universidad sí que está en el Consejo de Desarrollo Sostenible. No se he contado los 48, pero bueno, cuando hablamos de sociedad civil, hablamos del sector empresarial, sector sindical, sector económico, academia, sector de la sociedad civil organizada, pero también de temas de medio ambiente, innovación, redes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es un ámbito muy global. Y la universidad tiene parte y está dentro de la mesa de ese trabajo. Pero las universidades tienen que aportar mucho más a la Agenda 2030, porque se necesita mucha creatividad y mucha innovación en la Agenda 2030. No solamente el que hagamos cursos y que las universidades hagan cursos, que sin duda alguna la formación es su parte fundamental. Ayer lo comentaba en la cena, por una reunión que tuvimos con el Club de Exportadores, que nos decían, oye, estamos necesitando mucha innovación. Yo pienso en las universidades y digo, ostras, pondría a las OTRIs a decir ya, oye, las oficinas de transferencia de conocimiento, de información e innovación, a decir, oiga, mira, las empresas están diciendo esto, la Agenda 2030 dice esto, mis investigadores dicen esto, vamos a ponernos a trabajar con este marco de Agenda 2030 y aportar conocimiento y aportar soluciones a esa Agenda 2030. Evaluación.
No lo he comentado porque, claro, al final no te da todo tiempo a todo. Claro, la evaluación es fundamental en esta implementación de la Agenda 2030. Nosotros estamos trabajando con un triple instrumento. Por un lado, la evaluación de políticas públicas. Segundo, la medición. Acabamos de presentar el mapa de indicadores de la Agenda 2030, que son 4 instrumentos. Y, por otro lado, la fiscalización. Nosotros le hemos pedido al Tribunal de Cuentas que fiscalice la implementación de la Agenda 2030, que se han quedado alucinados, diciendo, oye, alguien que viene a que le diga que le fiscalice. Digo, no, es que yo necesito esa fiscalización. ¿Para qué? Para tener lecciones aprendidas, y con la primera fiscalización que nos han hecho me ha servido para decir, oiga, tengo que cambiar mi gobernanza para que tenga 3 instrumentos que no se solapen entre ellos, y esto lo hemos podido conseguir. El papel de España a nivel internacional. Yo creo que en los 10 meses que hemos llevado por delante, es decir, yo soy poco de rankings, pero España hoy es un actor relevante en Naciones Unidas. No solo cuando fuimos el 18 de julio, que entonces yo iba como comunidad autónoma, que nos sentamos allí 2 ministros, pero estábamos 2 comunidades autónomas, entidades locales, sociedad civil, academia, Pacto Mundial, Congreso de los Diputados, diciendo, esto es un proyecto de país. Y hoy España está liderando, tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea. Por ejemplo, se ha hecho el Reflection Paper sobre hacia dónde va la Estrategia de Desarrollo Sostenible Europea, que ha sido impulso del Gobierno de España e impulso del presidente del Gobierno en su discurso en Estrasburgo, decir, hay que hacer una estrategia, porque Europa, por ejemplo, todavía no está en este ámbito. Yo creo que estamos en el momento de que España lidere verdaderamente esa transformación, junto con países como Noruega, Finlandia, Canadá, algo Francia y sobre todo también Alemania, que son de los países que históricamente, claro, el Consejo de Desarrollo Sostenible de Alemania tiene 40 años, el nuestro tiene 3 meses. Claro, Finlandia tiene 100 años, su Consejo de Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos 3 meses. Pues bueno, yo creo que ahora, también salvando la diferencia, España tiene, por ejemplo, un alto comisionado que depende del presidente del Gobierno. No hay ningún país que tenga esto que sea liderado por el presidente del Gobierno. Por lo tanto, yo creo que ahora somos un actor relevante. Pues muchísimas gracias, Federico. Por supuesto, estaríamos mucho más tiempo con vosotros, pero lamentablemente nos tenemos que ceñir al programa, al tiempo que tenemos marcado. Yo simplemente pues desear que esa apuesta continúe siendo firme y continúa por ese alto comisionado de la Agenda 2030, que si fuese posible apostaría porque os diesen más recursos, ya no solamente económicos, sino también humanos, porque sé que lo intentáis, pero el don de la ubicuidad no lo tenéis, y son muchos los que os demandamos acompañarnos. Nosotros hemos tenido la suerte y el honor de teneros hoy aquí con nosotros, lo cual os agradecemos especialmente. Y bueno, pues agradecer también a vosotros vuestras preguntas, nos sirva de ejemplo esta primera experiencia, muy positiva, por cierto, con vosotros. Deciros también que contamos con un relator que es César Rubio Pradas, de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, que va a estar tomando todo y analizando luego todo lo que se va a haber dicho para hacer una síntesis, un resumen que os haremos llegar para que tengáis conocimiento de todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha discutido aquí. Y bueno, vamos a pasar a la foto de familia y al café, pero no sin antes dar un gran aplauso al ponente. Muchísimas gracias.